es lindo, es un deleite estar en la iglesia y si usted disfruta de estar en una congregación bíblica, bueno, Dios está obrando en su vida, Dios está obrando en su corazón, es porque usted es un creyente y no es todo color de rosa. Es muy lindo estar en una iglesia, es un privilegio enorme, pero no es todo color de rosa. Y parte de lo que presenta Juan en el texto que vamos a leer en esta mañana, bueno, muestra esa realidad, ¿no? En el texto que vamos a leer, Juan habla de que estamos en los últimos tiempos y que ya han surgido anticristos. Acompáñenme en su Biblia, 1 Juan, capítulo 2. En el versículo 18 dice así la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, se dieron cuenta que hablé de lo lindo, de lo hermoso que es estar en una iglesia, porque bueno, lo que se viene acá, lo que comenta, lo que describe Juan, es duro, es difícil, puede ser desgarrador para una iglesia. Sin lugar, el apóstol Juan no describe la iglesia como un parque de diversiones, sino como un campo de batallas. Hay una guerra espiritual entre la verdad y el error. Lamentablemente, parte del cristianismo se presenta de una forma muy diferente a como lo explica la palabra de Dios, de una forma muy diferente a como lo enseña Juan. Se presenta el cristianismo como una solución a todos sus problemas, de índole espiritual, de índole matrimonial, de índole económico, de lo que sea, de una enfermedad, y como que es un lugar donde uno siempre la va a pasar fantástico. Y bueno, es interesante los eslogans de algunas iglesias. Yo me anoté varios eslogans que estuve investigando, de algunas iglesias que de pronto son conocidas, de pronto no tanto por nosotros, pero sí en otros países. Y es interesante cómo se presentan las iglesias. Quizás la más famosa, la que todos conocemos, tiene un eslogan que dice: pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir, usted va y ya no sufre más. Otro eslogan es: una iglesia para la gente que no va a la iglesia. Otro eslogan dice: bienvenido a casa. Imagínense, ¿no? Diciéndole esto a los anticristos, a los falsos maestros. Otra iglesia dice: experimenta la diferencia. Otro muy curioso dice: creemos que tu próxima semana puede ser mejor que la pasada. Yo le agregaría: o no. Pero otra ya va un poco más lejos y dice: bueno, donde los sueños se hacen realidad. Si esto fuera así, yo iría corriendo a estos lugares. No estaría acá. Si fuera real, si todo esto fuera así, muy atractivo, ¿no? Pero imagínense si tendríamos que hacer los eslogan con lo que enseña Juan acá en Juan capítulo 2, versículo 18. La iglesia del último tiempo. Ese es bueno. Ese podría ir.
la iglesia donde surgen los anticristos. No todos los que están aquí son creyentes. Aquí algunos os engañan. Escucharás a mentirosos. ¿Quién viene? Nadie. Juan no presenta la vida cristiana como un jardín de flores, sino como una batalla entre la verdad y el error. Como un camino de obstáculos donde la perseverancia es la norma para los verdaderos creyentes. Perseverar, permanecer en la verdad, permanecer en la congregación, permanecer en el Hijo. Enseña que debemos enfrentar engaños, falsas enseñanzas, nuestro pecado. En el pasaje, en el contexto inmediato, Juan habla de que tenemos que enfrentar una lucha en no amar al mundo, no amar las tentaciones del mundo. Juan presenta al diablo como el gobernante de este mundo y ahora habla de los anticristos y sus ataques. En la historia de la Biblia, en las Escrituras y en la historia de la Iglesia, siempre hubo una fuerte oposición a la verdad de Dios. Usted en las Escrituras ve la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la torre de Babel, la rebelión de Israel, su propio pueblo escogido, el rechazo y la crucifixión de Jesús. Y nosotros no estamos exentos. Ahora nos toca a nosotros, por lo que enseña Juan, el surgimiento de muchos, no uno, sino muchos anticristos. Y Juan sabe que sus destinatarios, que los creyentes no ignoran esto, entonces lo que hace es, en tono con lo que enseña el Señor Jesucristo en Mateo 24, recordarnos esto, advertirnos. Hay un fuerte tono de urgencia en las palabras de Juan cuando él dice, estamos en la última hora. Han surgido anticristos, mentirosos, niegan la fe, engañan a los creyentes. Describe la iglesia como un campo minado. Juan anteriormente, versículo 15 al 17, dice que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La palabra de Dios describe el mundo como un sistema de maldad, un estilo de vida pecaminoso gobernado por Satanás, en oposición, en rebeldía a Dios y en oposición a los creyentes. Y es la primera exhortación que encontramos en la carta de Juan, pero ahora Juan pasa de la exhortación a una advertencia. Estamos en los últimos tiempos. Hay anticristos y va a haber un ataque a las verdades centrales de la fe cristiana, procurando, si fuera posible, engañar a los creyentes. Pero también nos recuerda Juan que tenemos recursos suficientes como creyentes para enfrentar todo esto y permanecer a salvo. Entonces, en este pasaje Juan nos advierte para conocer cuáles son las acciones que llevan a cabo los anticristos y el antídoto contra estas acciones. En primer lugar, los anticristos aparecen desde la comunidad de creyentes y se separan de ella. Dice así el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los anticristos surgen de la iglesia en nuestros días, como en los días de Juan. Se separan de la iglesia, demostrando que no son creyentes verdaderos, por lo cual no permanecen en la comunidad de creyentes. En cambio, los creyentes sí permanecen. Sí perseveran en la iglesia, sí perseveran en la comunidad de creyentes. No porque seamos más inteligentes o mejores, sino porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad y ellos no lo tienen. En primer lugar, Juan refleja cuándo sucede este surgimiento de los anticristos y Juan dice, ya es el último tiempo. Esta frase último tiempo literalmente significa la última hora. ¿Y qué significa la última hora? En los tiempos de Juan, la última hora fueron sus tiempos. Fue su tiempo presente. Juan dice, ya es el último tiempo. Juan se vio a sí mismo y vio a la comunidad cristiana
como viviendo los últimos tiempos, viviendo las últimas horas. Nosotros oímos decir entre los creyentes en nuestros días que estamos viviendo los últimos tiempos, y está bien, pero ya han pasado muchas horas desde esa última hora que anunció Juan en su carta. Juan no podría estar hablando de la última hora en un sentido cronológico, sino que describe un sentido figurado, un periodo de tiempo, una época, una era de tiempo. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos hoy en día, al igual que los receptores de Juan estaban viviendo ese mismo periodo, esa misma época. Debemos entender que es un periodo de tiempo que claramente sobrepasa nuestros días aquí en la tierra. Es un concepto escatológico, no es un concepto exclusivo de Juan, sino que se desarrolla a lo largo de todas las Escrituras. El Señor Jesucristo, cuando miraba el cronograma de los acontecimientos por venir, Él describía 2 etapas, 2 épocas. Él hablaba del siglo venidero y del siglo presente. Describía el siglo presente como el que estaba aconteciendo en su época, con su venida, y el siglo venidero como el futuro en su segunda venida. Esto de siglo presente, en las palabras de otros escritores del Nuevo Testamento, es identificado como el último tiempo o como los postreros tiempos. Las Escrituras nos colocan a nosotros dentro de esta época, viviendo en los postreros tiempos. La última hora, el último tiempo, comenzó con la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la primera venida del Señor. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En capítulo 9, versículo 26 dice, pero ahora, en la otra expresión, en la consumación de los siglos, el final de los tiempos, se presentó, está hablando del Señor Jesucristo, una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Primera Pedro capítulo 1, el versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando habla del Señor Jesucristo, dice Pedro en el versículo 20 que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera Timoteo capítulo 4, Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los últimos tiempos es una época, es un periodo de tiempo que se inauguró con la venida de Cristo a la tierra y culminará en el futuro con su segunda venida, juzgando el mundo y estableciendo su reino milenial. Algunas consideraciones con respecto a esto. Juan no se compromete con ninguna escala de tiempo. Juan no fija una fecha ni da un indicio para que uno pueda establecer un día o una hora. El Señor Jesucristo, como leímos recién en Mateo 24, dice que el día y la hora nadie lo sabe. También debemos considerar que no podemos medir los tiempos de Dios con nuestros relojes. Segunda Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Bueno, no hay manera, ¿no? La enseñanza del Nuevo Testamento es que nosotros no debemos estar tratando de saber, bueno, cuándo es el momento, el día final, cuándo viene el Señor, sino que lo que nosotros debemos estar es preparados cada día, cada hora, cada instante, porque el Señor vendrá cuando menos lo esperen. Ya estamos en esos tiempos. Y Juan lo dice de una forma que subraya urgencia, porque Juan dice, estamos en la última hora. Y las evidencias de esto es que Dios habla por medio de Jesucristo, que su salvación es proclamada en estos tiempos. Jesucristo está siendo manifestado al mundo por medio de la proclamación del Evangelio. Y algunos ya están apostatando de la fe. Ya han apostatado a lo largo de la historia de la iglesia, ya han escuchado doctrinas de demonios, ya han surgido falsas enseñanzas, ya han surgido muchos anticristos. Por eso esto no nos debería tomarnos
por sorpresa. El Señor Jesús, como leímos, profetizó sobre estos tiempos en Mateo 24. Los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor Jesucristo dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 24 Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Interesante un paréntesis, interesante esta mención en cuanto a los falsos maestros, en cuanto a los falsos cristos, que se van a presentar con grandes prodigios y señales. Lamentablemente muchas personas prestan atención a estos milagros, a los milagreros. Y el Señor Jesús dijo: eso es lo que van a hacer los falsos cristos. Milagros, señales. En lugar de prestar atención a esas experiencias, deberíamos prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, como dice Pedro. Ya es el último tiempo. Esta advertencia fue para los destinatarios de Juan y aún sigue siendo para la iglesia hoy en nuestros días. Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo para salvar a los pecadores, y eso desató una furia en este mundo contra Cristo, contra los cristianos, y eso trajo el surgimiento de muchos anticristos. La segunda parte del versículo 18, Juan escribe: según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan habla de un anticristo futuro, en singular, pero ahora habla en forma plural, de muchos anticristos. Algunos quizás se sorprendan de que el término anticristo aparece en el Nuevo Testamento, porque quizás muchos conozcan esta palabra por medio de las películas, ¿no? Por medio de la industria cinematográfica. Aunque este término en las Escrituras se encuentra solamente en las cartas de Juan, el concepto de un líder mundial satánicamente motivado que establecerá un gobierno mundial en oposición a Cristo y a los cristianos está desarrollado a lo largo de las Escrituras con otros términos. Pablo lo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel lo describe como el príncipe que ha de venir, es descrito como la bestia en Apocalipsis. El término anticristo significa alguien que está en contra de Cristo, como también alguien que está ocupando el lugar de Cristo. O combinando ambos términos, sería alguien que asumiendo el lugar de Cristo, se opone a Cristo. Ellos, los destinatarios de Juan, ya sabían que en un futuro iba a surgir un líder que se iba a oponer a Cristo, un líder mundial, un gobierno mundial. Dice: según oísteis, el anticristo viene. Pero les recuerda que antes de este líder futuro, se levantaron ahora muchos anticristos. Juan describe no una persona, sino un grupo, más de uno. No en el futuro, sino ahora, en el presente. Y sorprendentemente, Juan nos dice que han surgido desde dentro de las iglesias a las cuales Juan mismo escribe. Dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Porque los anticristos surgen y se apartan de la comunidad de creyentes. El versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan no describe falsos maestros que se metieron dentro de la iglesia a escondidas, como menciona en Gálatas capítulo 2, o que entraron encubiertamente a la iglesia, como menciona Judas. Eso es lo más esperable, que venga alguien de afuera y que de alguna forma se camufle, ¿no?, entre los hermanos y genere conflicto. Es lo más esperable. Pero esto no es lo que describe Juan, sino que habla de anticristos que van a surgir dentro de la misma iglesia. Salieron de nosotros. Juan es cuidadoso en el uso de este término. Juan no llama de esta forma, no llama anticristo a cualquier maestro equivocado, sino a aquellos que habiéndose identificado con el verdadero cristianismo, con la verdadera iglesia, lo abandonan
anunciando, uniéndose a falsas enseñanzas, particularmente aquellas enseñanzas que distorsionan o niegan la naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. Un anticristo no es alguien que cree en el bautismo de bebés o que cree en la continuidad de dones milagrosos o que tiene otra posición escatológica. Un anticristo es alguien que niega a Cristo, que niega al Padre. Juan quiere dejar bien en claro cuál es la condición espiritual de estos anticristos. Dice, no eran de nosotros. En todo el texto, Juan describe dos grupos, nosotros, vosotros, y el otro grupo es ellos. Un grupo es descrito como la comunidad de verdaderos creyentes, los seguidores de Cristo, y el otro grupo son descritos como los anticristos. Y esta distinción no deja lugar a dudas, que los anticristos no son creyentes. La evidencia de que los anticristos no son creyentes es que abandonan la iglesia. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todas las personas que forman parte de una iglesia son creyentes. No todos los que estamos aquí quisiéramos. Y es lo que procuramos hacer por medio de la enseñanza de la palabra, que Dios obre por medio de su Santo Espíritu, quitando la venda, que usted pueda darse cuenta cuál es su situación ante Dios y la gracia abundante que ofrece el Señor Jesucristo para que descansemos en la salvación que Él ofrece. Pero no somos todos creyentes. Jesús enseña esto en Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del trigo y de la cizaña. No, si usted tiene un autito, todos tenemos diferentes autitos, y si usted lo mete ahí en una concesionaria de Ferrari, no hay acá en Lobos, hay en Buenos Aires, en Capital. Si usted lo mete en una concesionaria, en un servicio oficial de Ferrari, su autito va a seguir siendo el mismo autito. No se va a transformar. Nadie pretende eso, ¿no? Sería ridículo que alguien pretendiera que yo le hago el servicio en Ferrari. Lo mismo pasa en la iglesia, porque un incrédulo se meta en la iglesia, esté en la iglesia y se siente en la iglesia y escuche la palabra de Dios, no se va a transformar en creyente por eso. Usted se va a transformar en creyente por Cristo. Cristo lo va a convertir a usted en creyente por medio de su palabra. Usted para eso necesita entender y abrazar el Evangelio. Y algo que es asombroso, cómo Dios tiene un propósito con la manifestación de los anticristos dentro de la iglesia. Esta palabra manifestase, para que se manifestase que no todos son de nosotros, es una palabra que está en voz pasiva. Ellos son manifestados como incrédulos al abandonar la comunidad de creyentes. Dios usa, de alguna forma que nosotros ni lo comprendemos, la deserción de los anticristos para dejar en evidencia a aquellos que no son creyentes y quitarlos dentro de su iglesia. Es una de las formas en la que Dios purifica su iglesia. Es asombroso, ¿no? Dios es completamente soberano, nada se le escapa. Imagínense, ¿no? Lo que implica esto. La iglesia no debería estar intentando retener dentro de la congregación a nadie que esté en esta condición. No debería intentarlo. Las puertas de una iglesia deben estar bien abiertas para entrar y llamar a todas las personas a la fe, al arrepentimiento, pero también deben estar bien abiertas para que cualquier anticristo salga de la iglesia y no se quede en medio nuestro. Yo entiendo que es en ocasiones y en ciertas situaciones es desgarrador, ¿no? Escuchar que alguien abandona la fe, escuchar que alguien deja de estar en medio nuestro, porque uno se le va el corazón, uno se encariña con las personas y es triste, y también llena de temor a todos nosotros para perseverar en la fe, para perseverar en la verdad. Y uno podría pensar, bueno, ¿acaso no podría yo ser confundido? ¿No podría yo ser arrastrado fuera de la iglesia por la influencia de estos anticristos? ¿Qué nos protege a nosotros de no ser arrastrados tras su influencia y abandonar la iglesia?
El versículo 20, Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Lamentablemente este tema de la unción ha generado cierta confusión. Algunas iglesias enseñan que se recibe el Espíritu Santo por la unción de aceite, ¿no?, administrado por algún líder religioso. Otros creen que si el pastor los unge, reciben un conocimiento especial o una conexión única con Dios. Bueno, esto no es lo que enseña la Biblia. No sé si algunos han estado en alguna iglesia que practique esto, pero bueno, aparte de ser muy incómodo, yo no me imagino que me unjan con aceite. No, queda todo brilloso, pegajoso, es una cosa rara, es muy, muy incómodo, pero no es lo que enseña la Biblia. La palabra unción es la palabra griega krima, que significa ungüento, unción. Probablemente Juan está haciendo un juego de palabras, ya que suena parecido a la palabra Cristos. La palabra Cristo significa ungido, que es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Los que salieron de nosotros son anticristos, son antiungidos, y ustedes tienen la unción del Santo. En el Antiguo Testamento, el acto de ungir con aceite era una ceremonia para consagrar y dedicar a personas o objetos para el servicio específico a Dios. Por ejemplo, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos como un acto de dedicación para sus respectivos oficios. Ahora, Juan dice que los creyentes van a permanecer fieles porque tienen la unción del Santo. Nosotros estamos ungidos por el Santo. Por lo que sí, a continuación en la carta y por el resto de la revelación de las Escrituras, podemos identificar esta expresión como una forma figurada para hablar del Espíritu Santo, quien ha venido a morar en los creyentes en el día de nuestra conversión. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 1, Pablo escribe, y dice lo siguiente, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Dios nos ungió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios mismo derramó su Espíritu Santo en nosotros, dice que nos ha sellado, que nos ha dado las arras. El sello era una marca distintiva, personal, de propiedad. Era lo que cada uno hacía con su propiedad, dejaba un sello y eso significaba que el producto o que el documento era auténtico, que era de su propiedad. Las arras era el depósito inicial de una compra y esto simbolizaba la firmeza, el compromiso de pago futuro. Todas estas expresiones, unidas a las de Juan, subrayan la seguridad del creyente en las manos de Dios frente a la influencia de los anticristos. Somos propiedad de Dios. La redención futura está asegurada, no depende de nosotros. Juan dice que gracias a que tenemos esta unción, dice, conocéis todas las cosas. En el original no aparece la frase las cosas, sería como Juan como que dice, conocéis todo. Es como una frase incompleta, no hay un objeto directo de lo que se conoce. Usted cuando viene a Cristo, conoce todas las cosas. Bueno, usted no conoce absolutamente todo cuando usted se convierte en cristiano. Probablemente el sentido que tiene Juan es el siguiente. Ustedes tienen la unción y ustedes están al tanto. En el sentido de que los creyentes tienen el conocimiento necesario para entender cuál es su condición ante Dios como creyentes y para entender cuál es la situación de los que salieron de la congregación que no son de nosotros. La Biblia de las Américas traduce esta frase así, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Si usted es un verdadero creyente, usted no conoce todo. Nadie lo hace. Pero sí usted conoce todo lo necesario para saber que es un creyente. Si usted es un creyente, usted conoce a Dios, sabe quién es Jesucristo, sabe que usted es un pecador, sabe que es salvo solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. ¿Y por qué usted cuando el
el Evangelio se proclama, usted conoce todo esto, y un incrédulo que puede estar sentado al lado suyo no lo conoce. ¿Por qué sucede esto? ¿Es porque usted es más inteligente? No. Todo este conocimiento que usted adquiere es gracias a que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios aplica la palabra de Dios a su vida cuando usted recibió el Evangelio, de tal forma que usted tiene esta certeza en cuanto a la veracidad de las Escrituras. Usted no necesita un conocimiento. Si usted oyó el Evangelio y usted abrazó el Evangelio, usted no necesita un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente, usted no necesita una experiencia, usted ya tiene todo lo necesario. Los anticristos, los que salieron aquí en las iglesias a las que se dirige Juan, los que se fueron no tenían la unción, no tenían la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obraba en su interior para discernir el error y a pesar de participar de la vida de la iglesia, seguían ciegos y caminando en oscuridad. Un profesor escribe lo siguiente: el antídoto a la falsa enseñanza es la recepción interna de la palabra de Dios administrada y confirmada por la obra del Espíritu Santo. El versículo 21 continúa Juan: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los creyentes vamos a perseverar en una iglesia, no por las relaciones, no por los afectos necesariamente. Si usted está en la iglesia porque le cae muy bien a alguna persona o por ser leal a alguna persona, bueno, eso no va a durar. No va a durar mucho. Vio cómo somos. En algún momento alguien lo van a defraudar. Lo va a defraudar su hermano, lo va a defraudar el pastor. No es una base sólida. Nosotros debemos permanecer en la iglesia por la verdad, por medio de una evaluación concienzuda del contenido de lo que se enseña en la iglesia. Y Juan les afirma en esta verdad, les dice: ustedes conocen la verdad, ustedes saben que lo que enseñan los anticristos es mentira, y ninguna mentira procede de la verdad. Y es ahí donde apuntan los anticristos, a la verdad. Van a combatir la verdad. No van por las verdades de segundo orden o de tercer orden, sino que realizan un ataque feroz a las verdades centrales de la fe cristiana. Por eso la segunda advertencia que hace Juan en cuanto a las acciones que llevan a cabo los anticristos es que los anticristos niegan la fe cristiana. El versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Son fuertes estas palabras, ¿no? Juan ahí está llamando a algunos mentirosos y la situación lo amerita. Los anticristos atacan los puntos cardinales de la fe cristiana a tal punto que lo que profesan ya no se podría llamar ni fe ni mucho menos cristiana. Distorsionan la deidad de Cristo, niegan la doctrina de la Trinidad. No solo se han apartado de la comunidad de creyentes, sino que se han apartado de Cristo mismo, se han apartado de la verdad de Dios. Lo que los anticristos niegan es ellos presentan una distorsión de la deidad de Cristo. Juan dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En esta primera instancia, la palabra de Dios nos dice que ellos niegan que Jesús es el Cristo. Uno podría pensar que se trata de una negación de Jesús como Mesías. Uno podría pensar en judíos que abrazaron el cristianismo en un primer momento, pero que luego dicen: bueno, no creemos que Jesús sea el enviado de Dios, y estén no reconociendo al Señor Jesucristo como Mesías. Otra
posición es que se trata de alguna herejía en cuanto a la naturaleza de Jesús. Es claro que en el contexto que escribe Juan había una negación en cuanto a la humanidad de Jesús. En el capítulo 4, versículo 3, Juan escribe lo siguiente, dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. En ese entonces estaban gestando las ideas de lo que más adelante o en nuestros días se llegó a conocer como gnosticismo. Particularmente en los días de Juan había un maestro llamado Cerinto que sostenía que el Mesías descendió sobre Jesús en su bautismo y que partió del cuerpo de Jesús, el Mesías, antes de que sufriera y muriera, negando que Cristo como Hijo de Dios sufriera, muriera y derramara su sangre como un sustituto por nuestros pecados, Dios muriendo por nosotros. Bueno, estaba este error y claramente sí es una herejía. Yo me inclino por pensar que probablemente lo que negaban era la deidad. Lo que está subrayando aquí Juan es que negaban la deidad de Cristo. Negaban a Jesús como Mesías en el sentido de que es el Hijo de Dios. Hablar de que Jesús es el Hijo de Dios es una declaración que implica que es Dios mismo, implica deidad. La segunda parte ahí del versículo 22 dice que el anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo, dice ahora. Ya no dice al Padre y al Cristo, sino que subraya una negación de Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo en mayúscula. El versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, y subraya constantemente que el Cristo es el Hijo. Ser hijo de Dios es ser Dios mismo. Así es como se entendía esta declaración en aquel entonces. Ustedes recuerdan, en Juan capítulo 5, el Señor dice: mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo, y dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan capítulo 10 el Señor dice: yo y el Padre uno somos. Y los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La deidad de Cristo es una verdad fundamental de la fe cristiana. Piense por un momento en cuanto a nuestra redención y salvación. Ningún ser humano podía morir por nosotros. No hay manera. ¿Cómo puede hacerse eso? Ningún ser humano puede satisfacer las demandas de Dios. Ningún ser humano puede vivir una vida santa, sin pecado. No hay manera. La muerte y resurrección de Cristo tiene un valor infinito porque Él es infinito. En 1 Pedro dice que fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Hebreos 9:12 habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice que entró una vez y para siempre, obteniendo eterna redención. Solo un ser eterno puede obtener eterna redención. La deidad de Cristo es una verdad esencial y que no vamos a renunciar bajo ningún punto de vista, pase lo que pase. Cualquier distorsión de la naturaleza de Jesucristo no debe tomarse como: bueno, esa es tu opinión. Estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero no estamos de acuerdo en esto. No debemos esperar en corregir a alguien, tomarnos tiempo y esperar para corregirlo más adelante. Si alguien dice esto diciendo: bueno, ya va a entender, ya va a tener más luz, hay que esperarlo, hay que dejarlo que enseñe esto, ya va a madurar. No. Juan es valiente y Juan es directo. Y dice: es un mentiroso. El que dice esto es un mentiroso. Quien niega esto es un mentiroso. Es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Implica una distorsión de la doctrina de la Trinidad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Interesante este pasaje porque menciona la Trinidad.
Habla de que nosotros tenemos la unción, el Espíritu Santo, viniendo a morar en nosotros. Habla del Padre, habla del Hijo y lo hace de tal manera que resalta la divinidad de ambos, reflejando la doctrina de la Trinidad. Esta declaración hace hincapié en la unidad esencial de la Trinidad, revelando que las tres personas divinas son coeternas, son coiguales. La negación de una de las personas de la Trinidad implica la negación de la Trinidad en su totalidad. El que niega al Padre, niega al Hijo, y el que niega al Hijo, niega al Padre. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué tan importante es la doctrina de la Trinidad? Bueno, los anticristos la niegan. Es muy importante. Vieron que hay un juego, nosotros no lo jugamos tanto, ahora lo están jugando los chicos, que se llama Verdad o Reto, donde uno hace una pregunta a la otra persona y la persona lo tiene que contestar con la verdad. Pero si no quiere contestar la pregunta, lo que hace es enfrentar un reto que le pone a la persona que le hace la pregunta, ¿no? Un reto que puede ser a una consecuencia que tenga que enfrentar. Bueno, si la pregunta es, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? No responder algo como esto implica enfrentar las consecuencias, que serían negar al Hijo, negar a Dios mismo. Estas verdades han sido atacadas y son atacadas a lo largo de la historia de la Iglesia con mucha fuerza, lo que ha hecho que la Iglesia tuviese que escribir un montón de veces artículos y concilios para poder formular la doctrina con mayor precisión. En el siglo III, un obispo de Alejandría llamado Dario enseñó que hubo un tiempo en el cual el Hijo no existía, veía a Jesús no como Dios, sino como un ser creado, no coeterno, no consustancial con Dios. Su doctrina es llamada arrianismo en nuestros días. La Iglesia, en respuesta a esta herejía, llevó adelante el primer concilio de Nicea en el año 325. Alejandro lo enseñó este año en la historia de la Iglesia los miércoles, y ahí se formuló el credo niceno, que afirmaba la plena divinidad de Cristo. En aquel entonces, Atanasio, que era un diácono, se destacó siendo secretario de un obispo y jugó un papel importante en la formulación y la defensa de la fe. Un siglo después se elaboró un credo que se llama el credo atanasiano, que es posterior a Atanasio. Él no es el autor, pero se llama así debido a que refleja las enseñanzas de Atanasio. Y dice así: es necesario para la salvación eterna creer fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe es esta: creemos y profesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y es hombre. Si usted va es tan importante esto que si usted va al sitio web de nuestra iglesia, cuando habla de lo que creemos, hay un artículo sobre eso. Dice: creemos que Cristo es Dios eterno, encarnado, no es un ángel, ni el más alto de los seres creados, ni el primero de ellos, siempre existió y como tal posee todos los atributos divinos. Él participó de la creación. La doctrina de la Trinidad tiene su origen en la enseñanza de los apóstoles. Por eso Juan les describe y les dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es una referencia al comienzo de sus vidas cristianas, al evangelio que recibieron cuando se convirtieron en creyentes. Es el que deben sostener. Dice: permanezca en vosotros. Es un imperativo, es un verbo activo. No es algo que la verdad debe hacer en nosotros, lo que describe aquí, sino que es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a la verdad. Los creyentes debemos permanecer en la verdad, profundizar la verdad, escudriñar la verdad, leer la verdad. Y luego de todo eso, quedarnos ahí, permanecer en la verdad, por el resto de nuestras vidas. Este verbo expresa un acto de adhesión continua a la verdad de Dios. Toda su vida, como creyente, debemos continuar aceptando la verdad de Dios. Nuestro acto de creer en el Evangelio no es algo que se hizo en el pasado y quedó allí, sino que tiene consecuencias en cada uno de nuestros días. Permanecemos en la verdad, permanecemos en el Evangelio. Y permanecer en la fe cristiana es una evidencia
de que usted es un hijo de Dios. Versículo 24, la segunda parte dice escribe Juan, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los anticristos no permanecen en la iglesia, no permanecen en la verdad. En cambio, los creyentes sí permanecen en la iglesia y sí permanecen en la verdad. Nosotros, de alguna forma, de alguna manera, en mayor o menor medida, vivimos en este mundo conectados a la moda. Todos, hasta el más anticuado. Porque ninguno de los que estamos acá usa galera, ¿no? De alguna forma nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo nuestra forma de vestir, vamos cambiando las palabras que usamos, vamos cambiando la forma en la que nos peinamos. De alguna forma tenemos un sentido de lo que es estar a la moda en un sentido estético, en un sentido cultural, siempre y cuando esto no sea contrario a la ética cristiana. Y está bien. Y es así, ¿no? Imagínense, ¿qué voy a hacer acá con una galera o vistiendo como una dama antigua? Raro, no tiene sentido eso. Vivimos en este mundo y estar a la moda no necesariamente es pecado, lo que es pecado es abrazar las costumbres de este mundo. Abrazar este mundo como un sistema de pecado, adoptar una conducta pecaminosa en este mundo. Bueno, cuando hablamos en cuanto a la doctrina, cuando hablamos de la teología, cuando hablamos de la cristología, la doctrina que estudia todo lo que la Biblia dice sobre Cristo, cuando hablamos de la soteriología, que es todo lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra salvación, cuando hablamos de estos temas, nunca estamos a la moda. Se nos podría llamar anticuados, si se quiere. La verdad nunca cambia. La verdad no cambia. Un creyente verdadero sostiene la verdad tal como la recibió en el principio. Porque hacer esto es permanecer en Cristo, es permanecer en el Padre, y la consecuencia final de esta firme permanencia es la siguiente, dice, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. No se confunda, hermano. No estoy diciendo que la salvación es por la obra humana de la permanencia. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. Usted no puede hacer nada usted mismo para ser salvo. Usted no tiene que hacer nada. Usted solamente debe tener fe. Pero la base de la fe salvadora es Cristo mismo, su naturaleza, su muerte, su resurrección. Si usted niega a Cristo, la idea es que usted nunca tuvo fe. La fe verdadera permanece, la permanencia es una consecuencia. Y si usted ve eso en su vida, si usted ve en su vida una adhesión continua al Evangelio, usted puede saber que tiene vida eterna. Permanecer en la verdad es un antídoto frente a la negación de la doctrina que hacen los anticristos. Pero no acaba ahí. No acaba ahí, quisiéramos, pero no. Estos anticristos no se van a quedar de brazos cruzados. Al verlo usted firme en la verdad, intentarán engañarlo. Por eso Juan luego advierte y nos enseña que los anticristos intentan engañar a los cristianos. El versículo 26 dice, os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Los anticristos van por la comunión de la iglesia, van y dividen, quiebran una iglesia, como sucedió aquí, van por la verdad de la iglesia, niegan la fe, y luego van por la iglesia misma. Van por usted. Intentarán de alguna forma engañarle. En Hechos capítulo 20, Pablo se dirige a los pastores de la iglesia en Éfeso de la siguiente manera, les dice, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, van a venir falsos maestros de afuera. Pero luego dice algo que es alarmante, dice,
y de vosotros mismos se levantarán hombres, surgirán dentro de la iglesia, que hablen cosas perversas, negarán la fe para arrastrar tras sí a los discípulos, intentarán engañar a los creyentes. Lo mismo que sucede aquí. Se levantarán los anticristos de entre los líderes, niegan la fe, intentarán engañar a otros. Y parte del propósito por el que Juan escribe es para proteger a los creyentes de este intento de engaño. El contexto no habla de un engaño en cuanto a algo que no es central, que no es crucial. Nosotros todos necesitamos seguir aprendiendo, podemos estar confundidos en muchas cosas, sino que habla de un engaño en cuanto a lo principal. Atacan el corazón del Evangelio. Es un intento para que usted abandone la fe. Sin embargo, estos intentos son inútiles. No estamos diciendo que los creyentes no seamos susceptibles de error o que los creyentes no podamos abandonar el Evangelio de forma temporal. Ustedes recuerdan en Gálatas capítulo 1, casi que están apostatando los Gálatas, Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Podemos ser confundidos, podemos dudar de la suficiencia de las Escrituras, podemos estar confundidos en cuanto a doctrinas importantes, como menciona Pablo en Gálatas 3.1, pero nunca un creyente verdadero, un creyente convertido, nunca se le puede quitar la fe que le fue dada en cuanto a su salvación. No hay manera. El Señor Jesucristo en capítulo 10, versículo 27, enseña en cuanto a la seguridad de sus hijos y dice que estamos en las manos del Padre y del Hijo y que nadie nos puede arrebatar de allí. No hay forma de que uno de los suyos se pierda. Sin embargo, estos intentos de engaño sí producen daño en la iglesia. Sí producen daño en la iglesia. Sin lugar a dudas, estos engaños sí interrumpen la santificación que experimentan los creyentes por medio de la palabra de Dios. Sin lugar a duda trae confusión, trae dudas y puede traer divisiones. Por eso Juan hace esta advertencia. Esta seguridad que tenemos los creyentes de no desviarnos de forma permanente del Evangelio no tiene que ver con nuestro poder, no tiene que ver con nuestras fuerzas. No estamos permaneciendo en la verdad de forma autónoma, no estamos por las nuestras, porque somos unos campeones de la fe, no. El versículo 24 nos dice que es nuestra responsabilidad permanecer en la verdad, pero aquí el versículo 27 dice que en efecto la verdad permanece en nosotros como un resultado de la obra del Espíritu Santo. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, es la unción la que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Juan no niega, como hablamos anteriormente, la necesidad que tenemos los creyentes de ser enseñados, de ser instruidos. Dios mismo dio pastores y maestros en la iglesia para enseñar, para instruir a la iglesia. Lo que está haciendo Juan no es negando la necesidad de instrucción que tenemos los creyentes, sino invalidando la autoridad de enseñanza que se arrogaban los falsos maestros. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos la palabra de Dios. La veracidad de la enseñanza en la iglesia no reposa en las personas, sino en la verdad objetiva, evaluable de la palabra de Dios. A tal punto que nosotros podemos discernir si lo que se enseña es verdadero o no lo es por medio de escudriñar las Escrituras. Usted no se debe quedar con lo que se enseña acá solo porque lo decimos nosotros. No. Usted debe buscar si lo que se dice aquí es lo que se enseña, es lo que enseña la palabra. Si es bíblico o no es bíblico. La autoridad es de Dios. La verdad descansa en Él y en su palabra. Y cuando recibimos la palabra y nos damos cuenta de que es la palabra de Dios, de que es fiel a las Escrituras, eso produce tal grado de persuasión en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos mueve a rendirnos a ella y obedecerle. ¿Esto por qué sucede? Es la obra del Espíritu Santo.
Es la obra interna que hace el Espíritu Santo. La verdad de Dios descansa en la persona de Dios y eso es suficiente. Pero para que nosotros la abracemos como auténtica tiene que estar el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Y escribe Juan, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ahora sí dice, permaneced en él. Juan termina con una exhortación a permanecer en la enseñanza verdadera, porque es digna de confianza. Y permanecer en la verdad, como lo escribe aquí Juan, es análogo a permanecer en Cristo. Usted permanece en Cristo cuando usted permanece en la verdad. Nosotros permanecemos en Cristo no por experiencias, sino por medio de las verdades eternas que hemos abrazado en nuestro corazón y que no las vamos a soltar bajo ningún punto de vista. Aunque hay cosas que nos faltan conocer, aunque nos falta discernimiento, aunque nos falta más luz sobre ciertos temas de la palabra de Dios, no vamos a recibir más luz fuera de la palabra de Dios. Todo nuestro conocimiento del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre, de la salvación, de la fe, viene solo por la palabra de Dios, directamente de la palabra de Dios. A tal punto que cualquier enseñanza, cualquier declaración que no se ajuste a ella, es una mentira y debe ser desechada enfáticamente. No importa quién la diga. No importa quién la diga. No importa si es un líder de la iglesia. No importa si es el pastor. Si lo que dice está negando al Padre, si está negando al Hijo, es mentira. Y debe ser corregido. Y debe buscarse qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, hermanos, este sentido de urgencia que nos da la palabra de Dios, este sentido de urgencia que da Juan, sin lugar a dudas, nos debe mover a lo que Juan manda, que es permanecer en la verdad de Dios, permanecer en Cristo, permanecer en Él. Debemos buscar, por medio de los medios de gracia, por medio de la palabra de Dios, de la comunión con los creyentes, fortalecer nuestra fe, llenar nuestra fe del conocimiento de la verdad de Dios. Si usted está dudando con respecto de alguno de estos temas, yo le pregúntese, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está estudiando la palabra de Dios? Usted no va a recibir verdad por fuera de la palabra de Dios. Necesitamos tener esta persuasión que solo el Espíritu Santo nos da para recibir su palabra como tal, abrazarla a ella, permanecer en ella y cuando surjan anticristos tener los recursos para enfrentar esta situación. La historia de la iglesia pasa como por periodos. Las iglesias pasan por diferentes periodos. Hay momentos que parece que está todo bien, que está todo fantástico, que no se vislumbra ningún falso maestro, ningún anticristo por surgir en medio nuestro. Y yo me siento un poco así, esa es la situación que estamos atravesando. Pero no deberíamos dormirnos con esto. No deberíamos ignorar lo que la palabra de Dios enseña, porque esto va a suceder en medio nuestro. Y la única forma que nosotros podamos combatir el error es en dependencia del Espíritu Santo, estando llenos de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, gracias por tu palabra. Es preciosa, que la leemos, Señor, y nos da esta certeza, esta confianza de que tú nos hablas por medio de ella. Señor, queremos permanecer en ti. Señor, y reconocemos nuestra debilidad, que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que necesitamos de tu fortaleza. Señor, que podamos abrazar las verdades de tu palabra de tal forma, Señor, con tanta fuerza que sea imposible, Señor, despegarnos de ella. Señor, te ruego por nuestra iglesia, Señor, que nos protejas del error, que nos protejas
de los anticristos, Señor, que podamos esperar en ti, confiar en ti, Señor, que tú nos vas a sostener en medio de la oposición, Señor, que ha de surgir en este mundo hacia tu persona, hacia la fe, Señor, y hacia la iglesia, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.